Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Belkis Sánchez. Lunes 10 de julio de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a todos quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información más destacada hasta esta hora. Iniciamos. El expresidente de la República, Rafael Correa, prevé salir del país este 10 de julio. El exmandatario gobernó el Ecuador durante 10 años. Ricardo Bravo en el siguiente informe nos entrega una evaluación a la gestión de Rafael Correa Delgado. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para las 15 horas de hoy se prevé la salida del expresidente de la República, Rafael Correa, del Ecuador para radicarse, se ha dicho, en Europa. Nosotros conversamos con la asambleísta Verónica Arias de las filas del movimiento Alianza País en coalición con el movimiento Acción Regional por la Equidad de la provincia de Loja. Ella hace una evaluación a lo que ha sido la gestión del expresidente Rafael Correa durante sus 10 años de mandato. El presidente Rafael Correa tuvo claro que era necesario recuperar el Estado en función de garantizar, en función de tutelar el interés colectivo. Porque recordemos que antes de la llegada de la Revolución Ciudadana, grupos de presión económica habían hecho del Estado un instrumento dócil para sus intereses particulares. Lo que hizo el presidente Rafael Correa a su llegada es primeramente recuperar el Estado, teniendo claro que el Estado tiene un rol fundamental, que es cuidar el interés del todo, el bienestar colectivo, el bien común general. En ese sentido, pues, ha recuperado el Estado sus roles fundamentales de regulación, de control, de redistribución, el rol promotor que debe cumplir el Estado, y asimismo también se cumplió una importante agenda social. La gratuidad y la calidad de la salud, de la educación, se mejoró muchísimo la seguridad social, la infraestructura que nos deja a lo largo y ancho de nuestro país, que es indiscutible, pero también creo que Rafael Correa nos deja un legado inmaterial. Nos deja el orgullo de ser ecuatorianos, nos deja amor por la patria, nos deja esas ganas de seguir trabajando por todos los ecuatorianos en la línea de la justicia social y de la equidad. Hasta el momento se conoce que simpatizantes del movimiento Alianza País se han trasladado hasta el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababel, acá en Quito, para despedir a Rafael Correa Delgado. Nosotros les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso anunció la ruptura de la alianza con el movimiento Suma. La decisión se da luego que los asambleístas de Suma anunciaran su respaldo a la ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. La semana pasada, el ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, publicó en su cuenta de Twitter que los asambleístas de la alianza Creo Suma se opondrán al proyecto de ley que de manera inconstitucional pretende restringir la participación electoral de ciudadanos opuestos al régimen. Dicha situación finalmente no se dio. La tarde del pasado viernes, la Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. La norma fue aprobada en segundo debate el pasado jueves por el Pleno del Parlamento. De acuerdo con los artículos 137 de la Constitución y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días para sancionar u objetar de forma fundamentada la normativa. La ley aplica a las personas que ostenten una dignidad de elección popular, servidores públicos, candidatos que se encuentren postulando para un cargo público de elección popular y a las que aspiren a ingresar al servicio público, quienes están prohibidas de tener bienes en paraísos fiscales considerados paraísos fiscales.
Se exceptúan a los funcionarios del servicio exterior cuya misión se desarrolle en un país o jurisdicción considerada paraíso fiscal, a quienes deseen postularse a un cargo de elección popular y o funcionarios públicos que sean estudiantes becarios del Estado, en países o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, y también a los candidatos asambleístas en representación de las circunscripciones del exterior y cuya residencia corresponda a un país o jurisdicción considerada como paraíso fiscal. Más noticias. Esta tarde, a partir de las 15 horas, está prevista la sesión del Consejo de Administración Legislativa CAL, en la que se prevé conocer y analizar la calificación a trámite del pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. La solicitud fue presentada por el bloque de asambleístas de la Alianza Creo Suma. Karel Sack nos amplía la información en el siguiente reporte. Adelante. Gracias, buenas tardes. Para las 15 horas de este lunes 10 de julio está previsto que el Consejo de Administración Legislativa CAL se reúna para conocer y resolver la calificación a trámite del pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, planteado por la Alianza Creo Suma. La asambleísta Soledad Buendía, primera vocal del CAL, se refiere al tema. La ley orgánica señala que en artículo 86, 87, que es el Consejo de Administración Legislativa que tiene que verificar que se contienen en esta solicitud los antecedentes y fundamentos, que se establecen los cargos contra el vicepresidente, que se anuncia la totalidad de la prueba y que se acompaña de la prueba documental. Tiene que revisar el CAL, que dice en la ley de la función legislativa, dice, si el Consejo de Administración Legislativa establece que la solicitud de enjuiciamiento no reúne todos los requisitos, por lo tanto hay que revisar los requisitos, y si lo señala el 88 con claridad, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo de 3 días. Por lo tanto, el CAL tiene absoluta competencia de revisar que los requisitos se estén enunciando de manera completa y que se fundamente. La asambleísta Buendía también recuerda cómo va a ser el proceso de este juicio político. El proceso de juicio político contra el vicepresidente de la República está establecido en la ley de la función legislativa en la sección 4 y dice el artículo 87. La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, estará debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente o vicepresidente y el anuncio de la totalidad de la prueba, que se acompañará de la prueba documental de que se disponga en ese momento. Se formulará con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Si el Consejo de Administración Legislativa establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne los requisitos, esto está en el artículo 88, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo de 3 días. De no completarse, dentro del mencionado plazo, se ordenará sin más trámite el archivo inmediato de la solicitud de enjuiciamiento. Si se completa, se traslada a la admisibilidad a la Corte Constitucional. Ese sería el procedimiento. El juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass cuenta con la firma de 59 legisladores de la Asamblea Nacional. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a Karel por ese reporte y sin duda expectativa en torno a lo que ocurrirá a partir de las 15 horas con la sesión prevista por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. Amigos, es tiempo de una primera pausa. No se vayan, al volver continuamos con más información. Esto es la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Más información, amigos. Para este martes, a partir de las 10 horas, está convocada la sesión del Pleno número 464, en la que está previsto el tratamiento de un proyecto de resolución que rechaza todo tipo de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador, de iniciativa de la asambleísta Mónica Alemán. En esta misma línea, el Pleno de la Asamblea tratará un proyecto de resolución respecto del aumento indiscriminado de la violencia contra la mujer. Lorena Espinosa nos entrega más detalles. Adelante.
Gracias, buenas tardes. Así es, son dos proyectos de resolución que condenan todos los actos de violencia contra la mujer que se van a debatir este martes en la sesión plenaria número 464. La primera es de la asambleísta Mónica Alemán. En ese documento se rechaza los tipos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador. La legisladora expuso algunos datos que muestran que en lo que va del 2007 ha incrementado los casos de femicidio en nuestro país, una situación que, dijo la asambleísta, se ha naturalizado en nuestra sociedad. 80 casos de femicidio en lo que va del año, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. No únicamente estamos hablando de números, estamos hablando de mujeres que han sido cortados sus sueños, de mujeres trabajadoras, estudiantes, amas de casa, mujeres indígenas. Es muy preocupante decirles que el 85% de esos casos de femicidio reportados en nuestro país pues provengan y sean ocasionados de personas muy cercanas a la víctima, de sus parejas, de sus exparejas, y que muchos de estos casos han sido presenciados por niños, niñas, adolescentes. El segundo proyecto de resolución es de la asambleísta Dayana Pazla y ella también condena el aumento de casos de femicidio que se han evidenciado en nuestro país y es un llamado para que se trabaje en conjunto y de manera coordinada entre varias instituciones para reducir esta problemática social. En nombre de las víctimas de femicidio, quienes no tuvieron la suerte de tener a alguien que sea su voz cuando temían ser la propia, debemos tomar acciones para que esta matanza se detenga. Es cierto que conseguir que se tipificara el femicidio fue un gran logro, pero el verdadero desafío está en prevenir que nos maten. Necesitamos que no solo esté tipificado, sino que además se eduque y se prevenga. Los proyectos de resolución involucran a todas las instituciones y ahí exhortan también a la Presidencia de la República y enmarcan acciones para que se tomen de iniciativa de la Asamblea Nacional para reducir la problemática social y reducir también la violencia de género contra la mujer. Esta sesión está prevista para este martes a las 10 de la mañana. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa por ese informe. La Comisión del Derecho a la Salud mantuvo una sesión en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de recoger observaciones al proyecto de Código Orgánico de Salud, la atención prioritaria de enfermedades crónicas, la política de salarios en la carrera sanitaria y la inclusión de trabajadores de la salud en el sector rural fueron los temas que centraron la discusión. El asambleísta José Agualzaca manifestó que en los sectores rurales hace falta brindar mayor atención a los profesionales de la salud y que también es necesario trabajar en su inclusión. Así lo había manifestado en el marco de esta sesión que mantuvo la Comisión del Derecho a la Salud. Romina Costa, funcionaria de la Subsecretaría de Vigilancia de la Salud, manifestó que se debería brindar mayor atención a la prevención de enfermedades crónicas y reducir la mortalidad prematura. Ahí está el problema. Ahí falta discusión. Ahí falta apertura, ahí falta inclusión, ahí falta prevención, ahí falta concientización y promoción. Porque hay que hacer una relación. Para la prevención se ha hablado aquí de la alimentación que nosotros llamamos la soberanía alimentaria, que el 70% de la población, quien da de comer a la población ecuatoriana somos los pequeños y medianos, pero ahí no hay atención real. Más de 500 actores de la educación de la provincia de Manabí se dieron cita en la Unidad Educativa Fiscal Manta para participar de las jornadas de diálogo social en torno a la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que lleva adelante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Durante el 8º encuentro de diálogo social sobre el análisis de posibles reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que lleva adelante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la comunidad educativa de la provincia de Manabí solicitó que se atiendan las necesidades de infraestructura, mantenimiento en las instituciones, adecuada remuneración y recursos necesarios para capacitación y actualización profesional. María Beatriz Santos, coordinadora zonal 4 de la provincia de Manabí, subrayó que estas reformas son importantes porque recogen las aspiraciones de los docentes, estudiantes y padres de familia. No obstante, reconoció los avances en estos 10 años de educación. Son cientos de miles de niños, jóvenes,
que hoy pueden estudiar en una unidad educativa de excelencia. Son cientos de unidades que hemos inaugurado. Wilmer Santa Cruz, coordinador y vocero de la red de maestros, explicó varias de las propuestas, entre ellas la posibilidad de un año más de estudio para que los estudiantes puedan insertarse al mercado laboral a través de un bachillerato técnico productivo. Puedan estudiar un año más teórico práctico para que puedan recibir una certificación y con esa certificación ya puedan insertarse en el campo laboral. Mientras que Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, se refirió a la reivindicación de los maestros y los avances en la revolución educativa, pero además se comprometió a hablar con el Ejecutivo sobre el escalafón docente. Si es que nosotros igualamos el salario, el escalafón de los maestros y maestras al de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿saben cuánto necesitaríamos? ¿Cuál sería el impacto presupuestario? Serían 500 millones de dólares. La actividad tuvo además mesas de trabajo constituidas por distritos, en donde se recogieron las propuestas sobre el proyecto de normativa. Cada una de las mesas estuvo conformada por 30 docentes, 5 estudiantes y 5 padres de familia, un asambleísta y un coordinador de la red de maestros como expositor. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea también sesionó en territorio el pasado viernes. En Guayaquil escuchó las opiniones y propuestas del sector productivo, empresarial y público en torno al proyecto de ley de optimización y simplificación de trámites. El director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, Mauro Andino, expresó que la alianza público-privada ha acelerado procesos de comercio exterior. De su lado, el legislador Juan Cristóbal Lloret sostuvo que el proyecto de ley de eficiencia de trámites compete a todo el país, por lo que dijo recorrerán las provincias para recoger necesidades y fortalecer esta ley. La asambleísta Vilma Andrade consideró que en este proyecto es importante incluir la visión de los usuarios con el fin de optimizar tiempo, recursos e incentivar a los emprendedores. El titular de la comisión, Pavel Muñoz, destacó la importancia de este tipo de encuentros que permiten, según dijo, escuchar, intercambiar ideas y fundamentalmente recoger la voz de grupos organizados de la sociedad para construir de forma colectiva los proyectos de ley. Y ahora les contamos que este miércoles a las 9:30 la Comisión de Soberanía Alimentaria del Legislativo recibirá a Lorena Cerda Espinosa, liquidadora del Banco Nacional de Fomento, institución financiera en proceso de liquidación. Esto para conocer las acciones emprendidas para la consolidación de los beneficios de la Ley de Reestructuración de las deudas de la banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores, en vigencia desde el pasado 18 de abril. Cabe destacar que hasta la fecha se registran 1.410 personas que se acogieron a la ley y restan 29.000 deudores. Actualmente hay 16 puntos de información localizados a escala nacional, donde los clientes de Banecuador y del BNF podrán consultar si aplica o no la normativa. Asimismo, los integrantes de la mesa parlamentaria visibilizarán las medidas de acercamiento con los sectores agrícola y pecuario del país. El objetivo es socializar los beneficios que genera el cuerpo legal a fin de que los prestamistas concluyan sus problemas crediticios. Es tiempo de una nueva pausa, amigos. Al volver, más noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Seguimos con la información, amigos, y les contamos que en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se desarrolla el Seminario de Comunicación Política, Claves para la Función Legislativa. En este encuentro se tratan temas relacionados con políticas de gobierno, investigación y estrategia política y redes sociales. Mariela Logroño con el informe. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. En estos momentos se lleva a cabo el Seminario Comunicación Política, Claves para la Función Legislativa. Uno de los expositores es el doctor Fernando Dopazo, quien habló también de la comunicación política y de gobierno. Gracias por acompañarnos, Fernando. ¿Qué rol juega la ciudadanía justamente para la construcción de estas políticas públicas? Bueno, buenos días ante todo y a ver, básicamente la ciudadanía tiene un proceso, una participación fundamental
tanto en los procesos de comunicación como en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas, considerando que las políticas públicas, los gobiernos, las instituciones públicas las llevan adelante a fin de satisfacer demandas o necesidades que tiene esa ciudadanía. Usted ha hecho mucho énfasis en el manejo de la imagen también de estos actores políticos, el manejo también de la información en redes sociales. Sí, así es. A ver, cualquier comunicación que se pretende generar desde una institución pública siempre tiene la lógica de generar legitimidad de las políticas públicas, de aquellas cosas que los gobiernos están haciendo. Y esto va de la mano también de dos elementos que mencionabas. Por un lado, la imagen, sí, aquellas cosas que podemos expresar con el silencio, y por otro lado, aquello que se puede hacer a través de redes sociales en términos de generar una comunicación que no necesariamente esté intermediada por los medios de comunicación, y en la cual, o a través de la cual, los propios ciudadanos se pueden transformar en voceros de esas políticas públicas. ¿No se genera un reto incluso para las instituciones públicas una vez que estuvo al mando Rafael Correa 10 años y en este caso ahora con un nuevo presidente? ¿Cómo ganar esa imagen y credibilidad también? A ver, yo no sé si es un reto. Creo que el reto que se presenta a la actual administración es el mismo que se le presenta a cualquier nuevo gobierno, sobre todo cuando hay una administración que ha sido considerada altamente exitosa. Entonces eso tal vez deja la vara un poco alta en términos de las políticas públicas que se deben realizar y demás, pero no creo que sea un reto específico, un desafío mayor. La imagen ya está ganada. Un poco en sí. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Dopazo, con quien hemos podido analizar ampliamente y fue uno de los expositores en este seminario de comunicación política. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese informe. Amigos, es momento de revisar la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para esta tarde. Para las 16 horas de hoy está convocada la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico que recibe a actores externos. Esto con el propósito de tratar iniciativas legales para el fomento artesanal en el país. Reiteramos, 16 horas, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico. Y así finaliza la emisión central de TVL Noticias, amigos. Gracias por habernos acompañado. No olviden la ampliación de la información en TVL Noticias, emisión estelar a partir de las 17:30. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.